La presentación del día de hoy surge de ciertas reflexiones que se hicieron en el curso complementario 2 dirigido por la profesora Luz Gali. El curso se llama Historia de Epistemología de las Ciencias dentro del pensum de la maestría en Educación en Ciencias Naturales. Mi nombre es Erika Cardona, soy del municipio de Uramita del Occidente Antioqueño. Llevo 8 años trabajando como maestra de Matemáticas y Física, licenciada en Matemáticas y Física de acá de la Universidad de Antioquia, y próximamente estaré trabajando en el municipio de Anzá como profesora de matemáticas. ¿Por qué se los digo? Porque en este tipo de reflexiones tan amplias sobre la enseñanza de las ciencias, que dan como un panorama global de ciertos asuntos, la primera tarea es conocer lo local, y conocer lo local incluye que uno mínimamente sepa los nombres de los municipios del occidente antioqueño como Uramita y Anzá. Así que vamos a arrancar. Necesito pedirles un favor antes de que empecemos propiamente. Para esta presentación, que tiene que ver con el experimento del cuadrado rojo y azul en fondo negro, yo tengo unas laminitas, que son un cuadrado rojo y azul en fondo negro, ¿cierto? Para cada laminita tengo un prisma. Necesito que durante la presentación, yo tengo unos colaboradores por allí, durante la presentación ellos van a ir pasando por cada uno de sus puestos. Necesito que ustedes tomen una laminita, la observen a través del prisma y la roten. Voy a dar las indicaciones generales, por si acaso. La laminita se coge así, usted la ubica en su pupitre, pone el prisma así, pues como horizontalmente, o sea, no así, sino así, y empieza a mirar hasta que lo ubique. ¿Listo? Cuando ubique el cuadrado rojo y azul en el fondo negro, trata de cuestionarse un poquito por lo que ve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veo? Veo el cuadrado rojo así, veo el azul así. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer durante la exposición. Yo iré exponiendo y mis colaboradores, que son Laura, María Teresa, Elmer y el profesor Ángel, muy gustosamente van a ir pasando los prismas y las laminitas para que ustedes puedan observar. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Bueno, la presentación. Hay una breve introducción, después vamos a hablar sobre Isaac Newton, después sobre Goethe, ahí vamos a contextualizar con una historia de hoy, luego vamos a mirar el experimento del cuadrado rojo y azul, luego vamos a analizar las visiones del mundo, las conclusiones y vamos a dar paso a algunas preguntas y comentarios. Entonces, la pregunta que origina esta presentación es: ¿qué uso otorgarle a la historia de epistemología de las ciencias en la enseñanza? Entonces, que la historia, que la epistemología, que todos sus rollos, y uno se cuestiona, bueno, ¿y qué uso es el que yo le voy a dar? Como maestro, ¿yo qué es lo que voy a hacer con esto? En línea con eso, hay varias propuestas que normalmente se han abordado. El asunto de las controversias han sido una alternativa que han tenido para implementar en el aula. El asunto de hacer nexos con la cultura y el poder. También el asunto de las formas de pensar, a través del asunto de la historia de epistemología de las ciencias, mirar distintas formas de pensar y analizar teorías y experimentos que han sido vistos desde distintas perspectivas. Yo les doy un ejemplo cómo pienso yo aquí la cosa. Entonces yo pienso controversias. Entonces pienso controversias. Newton-Hooke, controversias. Newton-Huygens y el asunto de la naturaleza corpuscular de la luz, controversias. Newton-Leibniz y el asunto del cálculo diferencial. Luego voy a cultura y poder y pienso cosas de cultura y poder. E inmediatamente recuerdo lo de Newton y la Royal Society. Pues el asunto de ese poder tan fuerte que él tuvo en esa institución, como dicen, ahí sí no sé, como dicen que eliminó todos los retratos de Hooke que había en esa institución para que nadie los conociera, y supuestamente por eso no hay retratos de Hooke hoy en día. Miro las formas de pensar y para mí es inevitable recordar a Newton, cómo la forma de pensar geométrica de Newton ha permeado tantas visiones
aplicaciones modernas de la enseñanza de la física. Pienso en teorías de experimentos, inmediatamente pienso en el experimento del prisma, que le ponen a uno un prisma, a un rayito de colores y le ponen a uno unos colores, y el experimento es de Newton. Entonces, en todas estas miradas, aunque uno no quisiera, hay cosas de Newton. Aunque uno no quisiera. ¿Qué aparece de Newton? Ahí está la firma de Newton. Las leyes de Newton. Décimo, todo 11, uno ahí pegado con las leyes de Newton. De pronto, ¿quién más? Por allá, Marcela, ¿alguna otra cosa de Newton? Las leyes del prisma. El prisma. Él también trabajó lo de los telescopios, pero las leyes de Newton se están sacando desde quinto de primaria. Mejor todavía esa información. Desde quinto, Newton, telescopio, las leyes, el binomio de Newton. En unos trabajos que supuestamente encontraron el siglo pasado, donde muestran a un Newton alquimista, aparece que él calculó el día del fin del mundo fundamentado en la lectura de la Biblia. Están los principios matemáticos de Newton, con el cálculo integral e diferencial. Está el asunto de la gravedad, que tiene que ver con Newton. Y el asunto de la óptica, que también tiene que ver con Newton. Y para rematar, en la presentación que hubo al principio, adivinen de quién hablaron también. También hablaron de Newton. Cuando yo conocí toda esta idea que se manejaba de Newton, y también el asunto de que se le critican muchos aspectos, pues lo que normalmente debería hacer un maestro es decir, bueno, ya que Newton es tan cuestionado y tan estudiado y tan criticado y tan seguido y tan defendido, porque incluso hay unos que dicen que hay epitafios que dicen Dios dijo hágase la luz e hizo a Newton. Entonces uno dice, bueno, si Newton es tan así como lo plantean, ¿por qué no ir y mirar un texto original de Newton a ver cómo es la cosa? ¿Cierto? No quedarme con lo que dicen allí, con lo que estudió sino ir a mirar. Eso hice yo en mi trabajo de pregrado. Fuimos y miramos la óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Ese trabajo, que se llamó Newton y la teoría del color del 2011, se hizo con mi compañero Andrés Ospina, con mi otro compañero Nelson Marín, y fue asesorado por Kirsten Aguilar. Cuando nosotros hicimos esa búsqueda de Newton, estábamos cuestionándonos por la formalización de los fenómenos físicos, la relación matemática-física, y queríamos encontrar en la óptica de Newton algunas reflexiones frente a eso, cuestionarnos, algunas respuestas, algunas luces para seguir ese camino. Aquí, por ejemplo, aparece una gráfica de la óptica de Newton. ¿Qué encontramos? Para ese momento encontramos que Newton en su óptica hacía una organización de la experiencia, que caracterizaba y cuantificaba magnitudes bajo la idea de rayo como línea recta, el asunto de que podía ser desviado, los ángulos de reflexión, los ángulos de refracción. Encontramos que tenía un componente experimental pues bien fundamentado, clave para la propuesta que él tenía, y encontramos que la socialización era un componente que normalmente no habían considerado y que era importante porque normalmente dicen que Newton se quedó 40 años en un sótano mientras que la abuelita le llevaba la comida y que hizo todo allá solo, lo de la gravedad y todas sus cosas allá solo. Pero él sostuvo pues muchas cartas con muchos otros científicos y es un aspecto de carácter social importante y que vale la pena destacar. En particular, les traigo una cita que aparece después de los axiomas y de algunas exposiciones que tiene previas a su propuesta individual frente a la óptica. Él dice: he dado en los precedentes axiomas y en las explicaciones sobre los mismos un resumen de lo que hasta el presente se ha tratado en óptica. Yo pensé cuando leí eso, yo dije, no, Newton era un tipo muy humilde, mire, ¿cómo así que escribió todo eso y después llega y dice que todo eso que escribió era de los otros? Yo quería defenderlo y lo pude defender. Yo quería valorarlo y lo pude valorar. Yo quería considerar su obra como una obra pertinente en la enseñanza de las ciencias y eso fue lo que hice, ¿cierto? Y la relación era maravillosa, hasta que apareció un tercero, ¿cierto? Cuando esas cosas pasan siempre aparece un tercero, apareció Goethe. Goethe para mí solo era como un nombre que yo había visto escrito en alguna parte, pero ni idea pues de quién era.
Aquí tenemos un poema de Goethe sobre la planta Ginkgo biloba. Él era un botánico de profesión también y era un poeta de profesión, ¿cierto? Se desempeñó como poeta, como escritor, se desempeñó en todos los ámbitos de la literatura y en los ámbitos de la botánica también. Escribió el Fausto, que el Fausto sí es un nombre que es como más conocidito, que uno pues sí como le suena. Esta es una pintura de Goethe, también era pintor. Este es el círculo cromático, hizo un estudio muy serio, detenido, constante durante mucho tiempo sobre la teoría de los colores. Y este asunto del círculo cromático fue lo que nos convocó en esta ocasión. ¿Qué buscábamos en esta ocasión, que fue en el trabajo que estamos desempeñando actualmente en la maestría? Buscamos en Goethe tratar de destacar el papel del sujeto en la actividad científica. Pretendíamos también que Goethe nos ayudara a pensar formas diferentes de abordar la experimentación. Consideramos también que Goethe nos podía ayudar a reflexionar sobre los contenidos a enseñar, ¿cierto? O sea, en Goethe buscábamos muchas cosas, cuestionamientos que eran propios de esta época y no de la época donde buscaba a Newton. Buscábamos en los fenómenos cromáticos destacar el rol de la visión y del sujeto. ¿Qué pasa con Goethe? Muchas personas han escrito de Goethe. Por ejemplo, aquí está una carátula de Schopenhauer sobre la visión y los colores fundamentada en la teoría de Goethe. Schopenhauer fue un filósofo contemporáneo de Goethe, también pues, muy famoso. Ortega y Gasset ha escrito sobre Goethe, carta a un alemán pidiendo Goethe desde adentro. Eckermann tiene un texto que se llama Conversaciones con Goethe y es el único texto por el cual es conocido. Todo lo otro que escribió nadie lo lee, pero el texto que se llama Conversaciones con Goethe, ese sí lo destaca. Wittgenstein, Helmholtz, Zabransky, Cassirer han escrito sobre Goethe. Entonces, cuando yo conocí esto, yo decía, no, pues si quieres Goethe, que es que todo el mundo escribe sobre Goethe. ¿Qué es lo que tiene pues Goethe? Que de algún modo eran las mismas reflexiones que con Newton. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con Newton? Que todo el mundo dice tal cosa, vamos a mirar a Newton. Con Goethe también pasa eso. ¿Y qué es lo que pasa con Goethe? Pues que todo el mundo escribe sobre Goethe. Vamos a tratar de leerlo, a ver qué tal, a ver qué apreciación tenemos sobre él. En particular, Rudolf Steiner fundamentó una propuesta de visión del mundo que se llama la antroposofía, que está fundamentada en toda la propuesta goetheana de concepción de mundo. La antroposofía actualmente aparece en diversas formas alternativas de medicina, de asuntos de botánica, de asuntos alimenticios, de asuntos de salud, de perspectivas filosóficas, y es un asunto muy seguido por muchas personas en la modernidad. Y toda esa propuesta de Rudolf Steiner de la antroposofía está fundamentada en el pensamiento goetheano. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Yo como maestro volví a mi pregunta: ¿cuál es el uso de la historia y la epistemología de las ciencias para la enseñanza de las ciencias? Porque todos esos asuntos no se hacen independiente de la labor que nosotros tenemos como maestros. Siempre el papel del maestro está ahí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi uso? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso? Y encontré que había una posibilidad. En las miradas de Goethe y Newton sobre los fenómenos cromáticos se podían identificar dos miradas diferentes de la naturaleza, y en ese camino, personas como ustedes y como yo podemos definir nuestra particular manera de conocer el mundo. Entonces encontramos que en estas dos miradas podíamos encontrar una forma de hacer un análisis histórico epistemológico donde lo que se destaque al final sea nuestra propia forma de concebir el mundo. Pero para eso hay una condición, y es que se tiene que hacer en compañía. Eso no se hace solo, que yo voy a coger los libros de Newton y de Goethe y me voy a ir para mi casa a leer y que con eso voy a hacer eso. No, eso no funciona así. Cuando estamos en este camino se diseñaron unos talleres. Se diseñó un taller que tenía un elemento para tratar de mostrar ese asunto, y era un taller sobre el experimento del cuadrado rojo y azul. Entonces, todas esas inquietudes que yo les comento sobre mirar esas dos perspectivas, sobre qué mirada tener del asunto, sobre cuál es nuestra propia mirada, se hizo realizando un taller sobre el experimento del cuadrado rojo y azul. Ese taller permite muchas cosas, así que en este momento vamos a analizar detenidamente lo que aparece en ese taller. El experimento del cuadrado rojo y azul. Listo. El experimento del cuadrado rojo y azul fue un experimento que utilizó
utilizó Newton para fundamentar toda su óptica y después Goethe lo volvió a mirar. Entonces los dos miraron ese experimento, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer una lectura de los textos originales de Newton y Goethe frente a ese experimento, así que les voy a pedir que estén muy atentos. Dice Newton: tomé un papel negro y rígido más largo que ancho, delimitado por lados paralelos, y mediante una raya perpendicular que unía los dos lados anchos, lo dividí en dos partes iguales. A continuación, pinté una de las dos partes de rojo y la otra de azul. El papel era de un negro intenso y extendí los colores en una capa gruesa y saturada para que el fenómeno se destacara con toda viveza. Y luego dice: miré este papel a través de un prisma macizo de vidrio cuyas caras atravesadas por la luz eran planas y cuidadosamente pulimentadas y formaban un ángulo de unos 60 grados que denomino el ángulo refringente. Entonces ustedes dirán: no, Erika, vuelva a leer, que yo no entendí nada. Eso es normal, no se angustie, que el refringente, que el prisma pulimentado, que las caras no sé qué, eso uno no lo entiende con una primera lectura. Lo que tenemos que destacar de ahí es que Newton tenía una manera muy particular de escribir, en términos de, podríamos decir inicialmente, de ser muy descriptivos, de ser muy precisos, de ser muy puntuales, de modo que uno diría: no, Erika, con más tranquilidad, con más calma, con el prisma en mano, vamos a mirar a ver qué es lo que dice. Pero si usted no entendió, no se angustie, porque a fin de cuentas lo que se trata es de coger un cuadrado rojo y otro azul en un fondo negro, como el que yo les pasé en el papelito, no es nada más del otro mundo, y observarlo a través del prisma. Luego dice Newton: mire este papel a través de un prisma macizo, como ustedes lo hicieron, o como lo están haciendo, cuyas caras atravesadas por la luz eran planas y cuidadosamente pulimentadas y formaban un ángulo de 60 grados que denomino el ángulo refringente. El prisma que les pasé inicialmente es un ángulo de base triangular con un triángulo equilátero y los angulitos son de 60 grados. Ese asunto de la disposición frente a la mirada y lo que acá también es algo que se comprende cuando uno hace el experimento. Dice: mirando hacia el papel, alcé el prisma hacia la ventana en forma que los lados anchos del papel y el prisma quedaban paralelos al horizonte. La raya que separaba los dos colores formaba un ángulo recto con el mismo y la luz que desde la ventana caía sobre el papel formaba con este un ángulo igual a aquel bajo el cual el papel reflejaba la luz en la retina. Entonces usted me va a volver a decir lo mismo: ay, ¿qué es eso, Erika? Eso tan horrible, que las caras paralelas, que el prisma yo no sé qué, que la luz, que esto y lo otro. Entonces yo les digo: no se angustie, lo único que hay que hacer es mirar el cuadrado rojo y azul a través del prisma y ya, no hay que pensar nada más, lo que viene está después. Claro, lo que viene siempre está después, lo que viene lo vamos a analizar a continuación. Más allá del prisma, el alféizar es como la base de una ventana, estaba revestido de paño negro para evitar que desde allí penetrara la luz, pasar arrasando los contornos del papel a la retina y mezclándose allí con la luz reflejada por el papel, perturbar el fenómeno. Todo lo otro lo llenó de cosas negras, lo tapó con negro para que se pudiera ver bien el color. Y aquí está el cuadrado rojo y azul en un fondo negro. ¿Listo? Bueno, una vez así dispuestas las cosas, al volver arriba el ángulo refringente del prisma y quedar el papel coloreado aparentemente desplazado hacia arriba, me di cuenta de que la mitad azul parecía más elevada a raíz de la refracción que la mitad roja. Y cuando volvía el ángulo refringente hacia abajo, voy a mostrarles esta parte. Él dice de dos ángulos, yo puedo mirar así, ¿cierto? Entonces yo puedo mirar como tratando de mirar hacia esta cara de acá, ¿cierto? O también puedo mirar tratando de mirar hacia esta cara de abajo. Es como una mirada hacia allá y otra hacia abajo. Esos son esos dos ángulos que dice ahí, esas dos formas de mirar. Tampoco es nada de y lo que vio era que una mitad estaba más arriba. Esto fue más o menos lo que él dice que vio. Vio el cuadrado rojo como más arribita que el cuadrado azul. Ustedes se dirán: ya lo hicieron y están ahí pensando eso. Ahorita vamos a mirar eso. Eso es lo que él dice que vio. Ese asunto de Newton se puede analizar desde tres perspectivas. La disposición material e instrumental, en términos de que es muy específico, que así, que así, que hay que poner el prisma así, que el ángulo así, que tal
tape todo con paño negro, y eso da una muestra de concebir el experimento. En línea con lo observado, en línea con lo observado, lo que observa es un cuadrado más alto que el otro. Y la justificación para lo observado. Esta es la justificación para lo observado. Él dice, se infiere que en ambos casos la luz que desde la mitad azul del papel llega a la retina a través del prisma experimenta en igualdad de condiciones una mayor refracción que la luz de la mitad roja. Él entonces dice que hay una luz, que yo tengo el prisma y que hay una luz que me viene del cuadrado rojo y otra luz que me viene del cuadrado azul. Y que la luz azul, cuando llega acá al prisma, se desvía más que la luz roja. Él dice que esa observación nada más faculta para que todos concluyamos que la luz se desvía, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, la luz se desvía, ¿y cuál luz? Él tenía en todo su fundamento la idea de rayo de luz, que era la que argumentaba y la que justificaba todo lo que él tenía. Pero para nosotros, esa inferencia no es una inferencia obvia, no es algo que uno diga, ah, no, clarísimo, vimos el experimento, vimos los cuadros, clarísimo, ahí se ve que la luz azul llega más refractada que la luz roja, eso usted no lo ve. Y a veces los profesores decimos, ¿cómo así? Es que usted no entiende eso, pero en realidad uno ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. Bueno, en esos tres niveles analizamos la propuesta de Newton frente al experimento del cuadrado rojo y azul. Hay algunos epistemólogos e historiadores de la ciencia que dicen que Newton, ustedes vieron, cuando observaron, vieron unos bordes en el cuadrado azul. Hay algunos que dicen que Newton también vio unos bordes. Esta es una figura original de Newton y ahí aparecen como unas rayitas que supuestamente indican que él también vio esos bordes, pero que no los consideró. Los bordes que ustedes vieron en el cuadrado azul, espero que los hayan visto. Entonces, vamos a analizar ahora la posición de Goethe. Goethe dice, si desplazamos una imagen coloreada, se origina una imagen concomitante, que son esos bordes que ustedes vieron, es esa imagen que se ve atrás del prisma. Si se toma la lámina preparada para estos experimentos y se miran a través del prisma el cuadro rojo y el azul sobre fondo negro, uno al lado del otro en la forma habitual, como ambos colores son más claros que el fondo, exhiben arriba y abajo idénticos bordes, idénticos limbos coloreados, solo que no se presentan con nitidez pareja. Entonces Goethe dice que ve unos limbos, que ve unas franjas coloreadas allá. Él ve algo como así. No sé si ustedes vieron algo como así, como con unas cosas borrosas ahí en los bordecitos. Como están fallando esas cositas de pasar acá, se va a ver como desordenado, pero entonces les pido ahí que me excusen por eso. Goethe dice, el rojo aparece respecto al negro mucho más claro que el azul, de modo que los bordes del cuadrado rojo son más vivos que los del cuadrado azul, que aquí se presentan más bien de un color gris oscuro que se distingue muy poco del negro. Voy a mostrarles esto. Goethe, cuando hace todo su trabajo experimental, pone cuadrados de todos los colores, pone fondos de todos los colores, pone imágenes curvas, observa a través de un prisma, observa a través de lupas, observa a través de agua de color, observa a través de un montón de cosas. Él dispone de la experimentación en términos más diversos, más variados, en términos diferentes. En particular, este que hay acá es un cuadrado blanco en fondo negro, ¿cierto? Cuando uno observa un cuadrado blanco en fondo negro, arriba se forma un limbo amarillo y un limbo rojito. Abajo se forma un limbo azul clarito y un limbo como moradito. ¿Qué dice Goethe? Que cuando se observan el cuadrado rojo y azul, funcionan igual que el cuadrado blanco. Es decir, que el cuadrado rojo también debería generar la franjita amarilla y la franjita roja. Pero como la franjita es roja, al uno tener ese cuadrado rojo generando una franjita roja,
uno no ve la franja, sino que uno lo que ve es que se levantó el cuadrado, porque es rojo con rojo. O sea, usted rojo con rojo no lo diferencia, a no ser que ponga algo en la mitad de otro color. Pero si usted tiene rojo con rojo, todo eso es rojo. Usted no podría decir que a un lado hay un color y al otro lado hay otro color. Entonces, si el cuadrado rojo forma ese limbo rojo, se suma y pareciera que el cuadrado estuviera más arriba. En cambio, con el cuadrado azul, como se forman esos limbos de abajo, el cuadrado azul se ve como sucio, como si cambiara el color de una forma como menos armónica. Eso es más o menos lo que justifica Goethe que vio. Dice, es por demás muy singular el fenómeno que se comprueba en las imágenes coloreadas sobre fondo claro, oscuro, coloreado. El color de la imagen concomitante se fusiona con el color real de la imagen principal, dando lugar a un color compuesto, ya realzado por armonía o menoscabado por falta de armonía, como les comentaba. El color real de la imagen, el color rojo real de la imagen, se fusiona con el borde que genera observar a través del prisma y se ve esa figura. Lo mismo pasa con el otro. El color azul de la imagen se fusiona con ese cian o esos otros azulitos que uno ve ahí, y lo que se ve es una figura menoscabada, pues o sea, con falta de armonía. Bueno, el trabajo de Goethe también se puede analizar en esos tres panoramas: la disposición de material o instrumental, que para él son diversas cosas, miradas con diversos lentes, se varían los colores, es un asunto muy en términos de la variación y la diversidad. Lo que él observa, vimos que lo que él observa son esos limbos o esas franjas ahí como que manchan un poquito la imagen, y la justificación que él tiene para lo observado. Él justifica eso en términos de la suma de la imagen real con la imagen concomitante. Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Para esta parte de qué es lo que se ve, que vamos a acabar. ¿Quién de pronto menciona lo que vio? Yo elijo a una de las personas de la normal. Luisa, no mentiras, otra profesora. Que de pronto levante la mano y nos comente qué es lo que vio cuando observó tras del prisma, así sucintamente. El arco iris, por decirlo de algún modo, con un prisma que me llegó, vi que se cambió la lateralidad de los colores, el azul se veía a un lado y el rojo se veía al otro, y ese mismo prisma lo volteaba de dirección y se veía la descomposición pues, de los colores. Las franjas, que es lo que vos decís, como el arco iris, como la dispersión de los colores ahí. Muy bien. ¿De qué depende lo que usted ve? ¿Qué fue lo que Newton vio? Uno podría decir que lo que Newton vio fue falso, verdadero. Él lo vio bajo un fundamento teórico que ya tenía establecido. El experimento efectivamente funciona si el cuarto está bien oscurito, si el fondo es bien negro, si todo lo otro que se tapa de negro, si el rojo es un rojo encendido y si el azul es muy oscuro, efectivamente se ve lo que veía Newton. O sea que Newton sí vio eso, pero bajo todas esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que Goethe ve? Goethe ve todos esos limbos que mencionábamos ahorita. ¿Qué hay detrás de eso? Para justificar lo que Goethe ve, lo que Newton ve o lo que la profe ve, uno lo que tiene que analizar es lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es una manera particular de ver el mundo. La forma en la que Newton ve es una forma reduccionista. Él reduce el fenómeno, lo limita, lo modifica así como para que quede lo más mínimo en nombre de que el fenómeno sea visto en toda su viveza. Pero él empieza a ponerle negro, a ponerle un montón de cosas que normalmente en la ciencia dicen que es la labor de todo científico: empezar a reducir, empezar a aislar las variables, y en nombre de ese aislamiento de las variables se olvida de lo que normalmente pasa. Lo que normalmente pasa es que nosotros observamos los colores a la luz del día, ¿cierto? En Newton hay una mirada reduccionista de los fenómenos, y eso trae tras de sí una mirada también reduccionista de la naturaleza. Podríamos concluir a partir del análisis del cuadrado rojo y azul que Newton considera que la naturaleza
es algo que puede ser modificado, que puede ser simplificado, que puede ser reducido. Y eso nos da también una mirada particular de cuál es el papel del sujeto y de un científico en ese enfoque, en esa forma de mirar los fenómenos. Goethe tiene una mirada diferente. Goethe de algún modo piensa que los fenómenos se pueden ampliar, se pueden complejizar, se pueden diversificar, que se pueden variar muchos aspectos. Eso, ¿qué es lo que trae tras de sí? Eso lo que trae tras de sí es la idea de que él concibe la naturaleza como algo complejo, no como algo que el hombre puede reducir, sino como algo complejo, que lo que hace el científico, el sujeto en su momento, es diversificarlo, es tratar de crecer y aprender con la naturaleza. Para Newton, el sujeto está a un lado y la naturaleza está en otro, pero para Goethe, cuando el sujeto se constituye como sujeto de carácter científico, cuando se toma la molestia de ponerse a organizar los fenómenos, él empieza a crecer en línea con la naturaleza. No es yo acá y la naturaleza allá, sino que son los dos simultáneamente complementándose de algún modo. Eso lo vemos en la frase de Goethe, dice: en todo el mundo sensible, todo depende en definitiva de la relación que guardan entre sí los objetos, sobre todo la que existe entre el hombre, el objeto terreno más importante, y los demás. Entonces él dice, todo depende de la relación que usted tiene con los objetos, porque usted es el objeto terreno más importante. La pregunta normal sería, ¿y cuál es su relación con la naturaleza? ¿Observa usted los colores? ¿Se ha tomado la molestia de conseguir un prisma y mirar a través de un prisma? ¿Se ha tomado la molestia de escuchar bien los sonidos que hay afuera? Si supuestamente la física tiene todo un componente en asuntos de la audición, en asuntos del sonido, ¿usted ha escuchado con detenimiento? ¿Usted escucha con detenimiento las apreciaciones de sus niños? Que a veces las damos por obvias, por sentadas, pero tras de eso hay una categoría del observar con detenimiento en la que los niños nos llevan harta ventaja a nosotros. ¿Usted ha escuchado con detenimiento lo que ellos dicen? ¿Usted ha observado con detenimiento? Hay preguntas en línea con eso. ¿Cuál es el papel de los sentidos en la ciencia? ¿Cuál es el papel de los sentidos en la manera como usted se relaciona con la naturaleza? ¿Puedo confiar en mis ojos? ¿Acaso en la ciencia tradicional se enseña a prescindir de los sentidos? No confíe en los sentidos. No confíe en la temperatura que captan sus sentidos, confíe en el termómetro. No confíe en lo que usted ve, porque en realidad los colores no se ven, lo que se ve es la luz. Y un montón de cosas donde uno empieza a desconfiar de los sentidos. Entonces uno se pregunta, si la ciencia tradicional enseña a prescindir de los sentidos, entonces ¿de qué se agarra? Si uno con lo único que capta el mundo es... ¿Con qué otra cosa? Cualquier elaboración en términos de la imaginación y la creatividad y todo eso está fundamentada en el mundo de la experiencia, en el papel de los sentidos. De eso se pueden concluir algunas cosas. Traer en forma comparativa las propuestas de Newton y Goethe es importante porque se convierten en una excusa para reflexionar sobre nuestra visión del mundo. Lo que se discute aquí no es lo que vio Newton o lo que vio Goethe, se discute lo que usted está viendo. Ellos solo son como andamios sobre los cuales usted fundamenta su concepción del mundo. Es un uso de la historia que destaca la historia de cada sujeto. Si la profesora dice que ve arcoíris es porque en algún momento le dieron que el arcoíris tal cosa y los colores tal cosa. Entonces lo que se destaca en esa apreciación no es ni Newton ni Goethe, sino la historia de cada sujeto. Y seguro que todos en lo que observaron, de algún modo lo que el ser humano puede su propia historia en línea con los experimentos y con los fenómenos. Sujetos no del pasado, sino del presente. No es una historia donde los protagonistas sean Newton y Goethe, es una historia donde los protagonistas somos nosotros, hoy, los maestros, mirando a través del prisma, cuestionándonos, haciéndonos a una opinión propia, generando preguntas para los niños, generando preguntas para los colegas. No es un asunto de un libro con una historia del siglo XVIII, del siglo XVII, es un asunto de hoy, de nosotros. A fin de cuentas, esta presentación la vimos ustedes y yo. Newton y Goethe estarán en sus tumbas por allá pues con sus huesos, somos nosotros los que estamos acá, sus huesos, ya ni huesos de nadie. Pero el asunto es que no es un asunto del pasado, sino de acá, del presente, del hoy. Dentro de las conclusiones también tenemos que la concepción de mundo de cada uno de nosotros es una historia de vida que depende de la historia de los otros y de la cultura, no somos nosotros solos.
nosotros en relación con la cultura en la que vivimos, con los demás. Pero en ese constitutivo histórico estamos desdibujados, estamos perdidos. Trasegamos por la herencia dogmática que Newton o Goethe o quien sea nos han dejado. Una herencia en la que no nos tomamos la molestia de mirar, en la que no nos tomamos la molestia de escuchar y que incluso cuando probamos los alimentos no nos tomamos la molestia de degustar. Si al mirar a través del prisma veo los cuadrados desplazados o los bordes coloreados, no estoy observando lo que vieron Goethe o Newton, observo lo que mis ojos, los míos, hoy. La historia y la epistemología sirven para eso, sirven para conocerme a mí mismo. Es un uso específico de la historia. Es un uso en el cual usted, a través de las concepciones de otros, reevalúa sus propias concepciones y se conoce a sí mismo, no a los demás. Todas estas reflexiones, todo esto que yo les digo que ahora parece como si estuviera ya así muy elaborado y todo, han sido reflexiones de 1 año y medio que han sido acompañadas principalmente por la profesora Lutari, por mi compañero Jaime Quinto, por Andrea y por el profesor Ángel Romero. ¿En qué sentido? Que ese camino uno no lo recorre solo, eso es con otros que se generan este tipo de reflexiones solos en el mundo no podríamos hacer eso. La construcción científica es una construcción colectiva, no es individual. Newton o Goethe, entonces, bueno, Erika, entonces ¿qué? Newton o Goethe, después de que usted estuvo tan entusiasmada con Newton y ahora con Goethe, yo con decisión les debo decir que yo me inclino por la propuesta de Goethe, porque con Goethe he aprendido a valorar la escritura. Goethe, por ejemplo, cuando hacía sus obras de teatro, no las terminaba hasta que no quedaban en manos de los actores y del público. Solo después de que los actores se involucraban en esa obra y el público opinaba, él replanteaba la obra, no porque considerara que fuera importante la opinión del público, sino porque él era consciente que la construcción era un asunto de dos. Yo había dejado de escribir porque yo decía, ¿yo para qué escribo? ¿Eso quién lo va a leer? Eso no lo va a leer nadie. Y con Goethe aprendí que tengo que escribir no porque lo vaya a leer alguien en esta vida, porque es mi deber con el mundo, es un acto que desempeño yo y eso es lo que debo hacer, independiente de que lo lean o no. Si tengo la facultad de escribir, debo escribir. Si tengo la facultad de ver, debo mirar, debo observar. Si tengo la facultad de oír, debo hacerlo. Goethe abrió cierto panorama. Por ejemplo, yo pinto muy mal, pero he vuelto a pintar porque hay que pintar. ¿Se han dado cuenta con los niños que cuando están pequeñitos pintan y pintan y de repente ya cuando llegan al bachillerato ya es que voy a pintar, que pinto muy feo, que no sé qué? No, hay que pintar porque lo hace uno, porque es que uno es el que está habitando este mundo, entonces hay que pintar. Si queda feo, bonito o no, no importa, lo hizo usted y eso es lo valioso. Además de que la teoría de los colores que tienen es algo pues muy maravilloso. Lo importante aquí es que cada uno se haga su propia opinión, pero yo no podría llegar aquí de manera objetiva diciendo, no, pues ustedes piensen lo que quieran sobre Newton o Goethe, yo estoy al margen. No, yo tomo una posición y esa es la posición que he tomado en este momento. Puede que en un futuro tome otra, pero no puedo ser hipócrita al no comentar lo que pienso en este momento. Referentes, ¿qué referentes importantes se han tenido para esta presentación? El esbozo de una teoría de los colores de Goethe, que es un texto muy entretenido, con muchos experimentos, donde uno se siente partícipe de la lectura. El texto de Rudolf Steiner, Goethe y su visión del mundo, también es un texto que me ha llegado de algún modo, y los espacios de clase con mis compañeros y maestros, como les venía mencionando. Así que, no siendo más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues, resaltar, me parece que esa mirada resulta bien interesante en relación con el tema de estas relaciones, pero tendría como dos inquietudes. Una primera tiene que ver con
afirmar con toda la fuerza del caso que la mirada que plantea Newton es una mirada reduccionista, o sea, se forma como en ese contexto de la mirada reduccionista, y desde ahí también dar cuenta de por qué, cuando tú miras la historia de las ciencias, el tipo de forma de interpretar el fenómeno, o más bien, quien adquiere mayor relevancia en términos de historia de las ciencias es una persona como Newton y Goethe. O sea, Goethe le reconocemos más por su trabajo en el campo, digamos, de la literatura, que por sus aproximaciones en relación con la ciencia. O sea, la perspectiva bacheliana poner estos términos. Newton hace parte de la historia sancionada de las ciencias, y a Goethe se le consideraría parte de la llamada historia perdida. O sea, y desde esa misma perspectiva, entonces viene como la otra inquietud de, bueno, ¿cómo esas aparentes contradicciones terminan siendo como un elemento que aporte en relación más ya con los asuntos de enseñanza? Es como el otro tema que estoy tratando de trabajar pues en este largo año y medio de trabajo. Bueno, las preguntas, la primera siempre es difícil. Yo siempre me imagino que van a decir eso. Porque yo digo que Newton es reduccionista, porque en ocasiones lanzamos pues afirmaciones y cuando nos preguntan por los fundamentos de esa afirmación, entonces dice, ay, ¿cuál es el fundamento de mi afirmación? En ese sentido es que digo que es difícil. Yo considero que en particular en el tratamiento de la óptica, Newton es reduccionista porque lo que uno observa en todos sus experimentos es la intención de reducir, de desechar un montón de situaciones del fenómeno, las empieza a reducir, empieza a desecharlas. Por ejemplo, la situación más clásica en ese intento por reducir el fenómeno de Newton es desechar la luz del día. O sea, la mayoría de los experimentos que él hace son en un cuarto oscuro. Entonces uno se dice, bueno, pero ¿y por qué usted me desvincula la luz del día? Porque usted me reduce el fenómeno a situaciones de luz del día y solo lo estudia en el contexto de un cuarto oscuro. Uno ahí podría pues cuestionarse sobre eso. En el tratamiento del experimento, en lo que observa, por ejemplo, se supone que él observó los bordes, pero en decir de otro se hizo el loco con observar los bordes. Y para mí esa es una idea de reducir, de considerar que la naturaleza es simple, de considerar que el hombre puede estudiar todo porque se puede reducir y pudiese acceder a ciertas opiniones sobre todo, y para mí le faltó un poquito de respeto, porque es algo más complejo, es algo determinante, es algo, pero no complejo pues en línea con lo del nuevo contenido de complejidad, sino en asuntos de que no es sencillo, porque no porque uno llegue a un punto donde diga voy a conocer la naturaleza, es porque una medida que crece es en línea con el conocimiento de la naturaleza, no es una opción que uno tome. Y cuando digo naturaleza no me refiero solo pues como que al entorno biológico, los árboles, eso, me refiero a todo el entorno que nos permea normalmente. Pienso que es reduccionista porque lo que muestra en sus experimentos es eso, es como una intención de reducir, de simplificar todo a formalismos geométricos. ¿Qué se le ha criticado a Goethe? ¿Por qué Goethe, en línea con la segunda pregunta, una de las razones por las cuales Goethe ha sido, entre comillas, relegado en todo este asunto? Porque la teoría de los colores de Goethe la consideran no matemática. Porque él en ninguna parte tiene un formalismo matemático, a pesar de que el círculo de colores es geométricamente simétrico y tiene unas perfecciones en términos de la geometría. A él se le ha catalogado que por no tener formalismos matemáticos es menos relevante que la teoría de Newton, que todo tiene un fundamento matemático muy específico. Sin embargo, eso es lo que dice pues la gente. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué la historia ha relegado a Goethe y a Newton en ese sentido? Yo pienso que Newton es una opción muy fácil y económica para los seres humanos.
que Newton y la mirada newtoniana, que de algún modo es la hegemónica en estos días, aunque ni siquiera es Newton, pues es también toda la gente que hay detrás y todo eso, porque vaya a ver si uno se toma la molestia de leer a Newton, uno encuentra cosas diferentes, pero todos los demás han hecho una cosa tan impresionante que uno ya tiene pues una mirada diferente que dice newtoniana o tradicional. Significa que usted no se tiene que comprometer con el estudio de la naturaleza. Usted la tiene fácil, usted solo coge lo que otros dicen y usted se hace a un lado. Usted no tiene la necesidad de pensar, de cuestionarse, de experimentar, y esa es una opción muy fácil. Y por eso pienso yo que la gente ha optado por esta. El pensamiento goetheano implica un compromiso con el estudio de los fenómenos, un compromiso con usted mismo, con los demás, con la historia de la ciencia, con la naturaleza misma. Y ese es un camino difícil. Y lastimosamente muchos profesores optamos por los caminos fáciles. También eso hay que darle cierta responsabilidad al maestro, eso no es de uno nada más. ¿Por qué considero que tienen todo el sentido para hoy en la enseñanza de las ciencias? Yo creo que cualquier reflexión que haga un maestro sobre lo que sea, tiene sentido. Cualquier reflexión que haga un maestro sobre lo que sea, sobre política, sobre historia, sobre epistemología, sobre lo que sea, tiene sentido, porque él es el que se para ya delante de sus niños y todo lo tiene como referente, no solo en la enseñanza de la ciencia, sino en la enseñanza de todo tipo de cosas, incluso enseñanzas de cómo comportarse, y eso lo sabemos todos. Entonces, cualquier reflexión que haga el maestro en este sentido es fundamental, en particular porque desde la mirada de la epistemología e historia de las ciencias, porque yo creo que en la historia de las ciencias, en la epistemología de las ciencias, podemos encontrar grandes respuestas a muchos cuestionamientos de la modernidad. Muchas de las preguntas que nos tenemos hoy día pueden ser resueltas desde ese panorama y eso le da importancia. Muchas gracias.